Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. En el video de hoy vamos a hacer la cuarta parte, la cuarta clase sobre el tema de argumentación. ¿Sí? Vamos a retomar lo que veníamos viendo en la clase pasada, que es lo de los recursos argumentativos. Seguramente recordarán, estuvimos viendo en la clase pasada ejemplificación, comparación, información estadística, cita de autoridad, una cantidad de recursos argumentativos de los que yo clasificaba como que aportan información, ¿sí? Que por eso en muchos casos pueden utilizarse tanto para un texto argumentativo como para un texto explicativo. ¿Sí? Hoy vamos a hablar más de los que son exclusivamente retóricos, o sea, que en una lista de recursos argumentativos le van a aparecer, pero que no tienen tanto que ver con la información que estoy brindando, sino más bien con la forma en la que expongo mi argumentación. ¿Sí? Son más bien formales. Y como estos son poquitos, seguramente vamos a llegar a hablar un poco sobre contraargumentación, que es una parte importante también de sus textos argumentativos. Bien, en cuanto a estos recursos retóricos que les decía, eh, tendríamos que pensar principalmente en la apelación al receptor y en la pregunta retórica, que son dos de los recursos argumentativos retóricos más comunes. En ambos casos, la idea consiste en involucrar al receptor en la argumentación. Es decir, que no le quede al receptor esta idea de que yo le estoy imponiendo hablar sobre un tema, sino que de alguna manera ese tema del que yo estoy hablando es porque a él le interesa, porque respondo de alguna manera a una necesidad del receptor que quiere saber más sobre ese tema o que quiere de alguna manera conocer cuál es mi opinión. Por eso tengo la amabilidad de contársela, ¿sí? Muy bien. Eh, cuando hay una discusión, cuando hay una discusión, no digamos en términos de una polémica o de un debate formal, sino dos personas que están discutiendo, una pareja mal avenida o dos personas que tuvieron un inconveniente de tránsito, ¿sí? Eh, Surgen comúnmente la pregunta, cuando a uno no le gustan los términos en los que se le está hablando, eh, pero ¿vos quién te crees que sos? O al revés, pero ¿quién te crees que soy yo para hablarme de esa manera? ¿Sí? Siempre de alguna manera eh, estas cuestiones entran en juego en una comunicación. ¿Sí? Es decir, el rol que le asignamos a nuestro interlocutor, el valor que le damos a su discurso, ¿sí? Eh, si hay, bueno, una comunicación institucional, esos roles generalmente están claramente establecidos, porque las instituciones suelen tener una forma de organización que está estratificada, que dice eh, quién es quién y por qué puede hablar de tal manera, ¿sí? Pero en la comunicación informal, que esas cosas no están explícitas, se puede generar algún conflicto. Lo importante siempre es que cuanto más cómodo se sienta el receptor con el rol que yo le asigno, más probable es que coincida con mi punto de vista. Más probablemente se sienta a gusto con lo que yo le estoy contando, ¿sí? Eh, entonces, siempre que hay una apelación al receptor, o sea, siempre que yo introduzco al receptor directa y explícitamente dentro de mi discurso, ¿sí? Imagínense cuando yo estoy dando la clase y digo, bueno chicos, vamos a ver de tal cosa. Ese chicos es una apelación al receptor, ¿sí?
vamos a hablar de tal cosa. Bueno, está bien, pero yo ahí dije chicos, utilicé un vocativo. Es decir, agarré a mi receptor y lo metí adentro de mi discurso. Esa es una apelación al receptor. Ahora, esa palabra que yo elegí podía haber sido otra. Por ejemplo, yo tengo la muy mala costumbre de decirle chicos a mis alumnos adolescentes y a mis alumnos adultos. Es que simplemente lo tengo muy incorporado y cuando estoy hablando con mis alumnos digo chicos, pero algunos no son chicos, ¿sí? son personas mayores que yo. Eh, si eso hiciera sentir incómodo a mis alumnos, porque son mayores que yo, por ejemplo, yo tendría que buscar la forma de reformular eso, de utilizar otra palabra, porque yo no quiero que se sientan incómodos con mi discurso, porque no van a estar bien predispuestos para recibirlo si no se sienten a gusto. ¿Te entiende? En otro tiempo de la educación en Argentina era muy habitual que los profesores hablaran con los alumnos llamándolos de tal forma, es decir, alumnos. Después pareció como una cosa demasiado formal y un poco se fue dejando de lado, ¿sí? Eh, en otros casos, a veces uno escucha personas relacionadas con el ámbito de la educación que participan en programas televisivos o así, y se refieren a sus alumnos o a los alumnos del sistema educativo diciendo los pibes, que es como más cercano todavía, ¿sí? Más informal, digamos, pero que también tiene esta cuestión del regionalismo, que puede ser que acerque, pero que también pone un poco en duda la formalidad del discurso. Digamos que esas elecciones, elegir de qué manera yo interpelo a mi interlocutor, de qué manera me refiero a él, hay que pensarlas un poco y pueden llegar a funcionar como un buen recurso argumentativo, como una buena forma de que el receptor se sienta incluido dentro del mensaje, ¿sí? Y sobre todo se sienta bien predispuesto, como decía, a acordar con él, ¿sí? A ver, recién estaba hablando desde el punto de vista del discurso pedagógico, pero si ustedes ven en el discurso político esto es súper común, ¿sí? Cuando un político pronuncia eh, su discurso, habitualmente eh, interpela de alguna forma al receptor, ¿sí? Empieza el discurso diciendo compañeros, ¿sí? Compañeros, por ejemplo, es una apelación al receptor muy fuerte, ¿sí? Y que tiene toda una connotación detrás, ¿no es cierto? Es decir, ahí, por ejemplo, lo más obvio, aunque él está, por ejemplo, en una campaña para ser presidente, al llamarnos compañeros, implica que pone a todos en un mismo nivel, que él se pone en el mismo nivel que el público al que está dirigiéndose. Después él va a cobrar 600.000 pesos de sueldo y vos vas a seguir cobrando el sueldo básico. Pero en ese discurso, oh, ahí ese compañero tiene una fuerza así, una cuestión así, hacer sentir, como decía Mafalda, hermanos a los pianos con los rabanitos, que ni te cuento. Eh, Alfonsín, por ejemplo, en sus discursos decía ciudadanos, se refería al pueblo diciendo ciudadanos. Y eso también tiene una elección, ¿sí? Hay una elección ahí. Eh, ¿Por qué? Porque veníamos de la dictadura militar y entonces hablar de ciudadanos era transmitir esta idea de que se recuperaba la ciudadanía, se recuperaba el ejercicio de los derechos, se recuperaba la democracia. Entonces había en la elección de esa palabra, de esa forma de interpelar al receptor, también, ¿sí?, una connotación ideológica, una carga subjetiva importante. En otro tiempo más cercano, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, en sus frecuentes cadenas nacionales, decía argentinos y argentinas, ¿se acuerdan? O argentinas y argentinos, no me acuerdo. Pero bueno, fue una de las primeras en incorporar, digamos, el doble sustantivo y el doble adjetivo para todos los géneros, ¿sí? También hay una connotación detrás, tiene un sentido, tiene un significado, ¿sí?
Bien, esto puede ser desde esta cosita tan sencilla que les estoy diciendo, o sea, simplemente la palabra con la que introduzco al receptor dentro del texto, hasta algunas apelaciones un poquito más extensas, ¿sí? Eh, no sé, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy de nuevo en la situación de clase, discutiendo una cosa con mis alumnos, ¿sí? No nos ponemos de acuerdo. Yo digo, chicos, miren, yo sé que todos ustedes son personas inteligentes y esto que les estoy diciendo lo van a entender, ¿sí? Esto es así, así, así. A ver, hay una apelación al receptor bastante direccionada. Yo sé que todos ustedes son personas inteligentes. ¿Qué estoy diciendo con eso? Por un lado estoy tratando de ganarme la simpatía del receptor escandalosamente, ¿sí? Además funciona porque la mayoría de la gente de verdad se cree que es inteligente. Entonces, si la premisa uno es ustedes son personas inteligentes, el receptor dice, ajá, sí, es verdad, muy bien, este hombre está diciendo una gran verdad, que yo soy inteligente. Seguramente lo que diga a continuación también sea verdad. Es un recurso bajísimo, pero suele funcionar. Y además funciona al revés. Cuando yo digo, yo sé que todos ustedes son personas inteligentes y van a entender esto que yo les digo, bla, 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 bla. ¿Qué estoy diciendo también implícitamente? Que si ustedes no concuerdan con lo que yo digo a continuación, tal vez no sean personas inteligentes. Tal vez si no acuerdan con lo que yo estoy diciendo, será porque algo no están entendiendo bien. Bueno, esto es una apelación al receptor y es un recurso retórico muy común en los textos argumentativos, ¿sí? Cualquier cosa, si no les quedó del todo claro, me lo preguntan, pero pasamos al próximo porque si no me extiendo demasiado. ¿Qué sería la pregunta retórica? Una pregunta retórica es lo que en lingüística se llama un acto de habla indirecto, es decir, que tiene un formato desde el punto de vista de la forma, parece que es un acto de habla, una pregunta, pero desde el punto de vista de la intencionalidad nos damos cuenta que su intencionalidad es otra, no la de una pregunta. Porque la intención de una pregunta es generar una respuesta. Y en un texto argumentativo muchísimas veces yo no tengo la posibilidad de obtener una respuesta de parte del receptor, porque es un texto escrito en general, ¿sí? O porque la situación comunicativa en la que se produce la argumentación no permite ese intercambio de ideas. Por ejemplo, un debate presidencial. Eh, Cuando en un debate presidencial uno de los candidatos utiliza una pregunta retórica dirigida al público, el público no está ahí presente para responderle. Por más que el texto es oral, la situación comunicativa no habilita esa interacción, ¿sí? Entonces, ¿para qué pregunto algo si nadie me va a contestar? Bueno, ahí hay dos opciones. Una, que la respuesta venga a continuación. O sea, que yo pregunto y yo respondo. ¿Sí? Esto a veces, por ejemplo, en las clases yo suelo hacerlo. ¿Sí? Ustedes se estarán preguntando qué es el género fantástico. Bueno, el género fantástico es tal cosa. Mentira, ustedes no se estaban preguntando qué es el género fantástico. Ustedes estaban pensando en sus cosas. El que le viene a incordiar la paciencia con el género fantástico soy yo. Pero lo presento de tal manera como que en realidad yo estoy respondiendo a una duda que ustedes seguramente tenían. Ustedes seguramente se estaban preguntando qué es el género fantástico. Entonces yo se los voy a explicar y a continuación se los explico. La pregunta esa está solo a los efectos de introducir mi explicación como si fuera mi explicación una respuesta a una pregunta implícita, ¿sí? Bien, el otro caso común para la pregunta retórica es cuando la respuesta se deja implícita. Es decir, como que la respuesta es tan obvia y vamos a estar todos tan de acuerdo en que la única respuesta posible es esa, que no hace falta enunciarla. ¿Sí? Entonces, vamos a ver.
si yo propongo una disyuntiva, eh, sí, aumentar el presupuesto de salud de la nación. Y digo, está bien, vamos a gastar 2.000 millones más que el año pasado. Pero ¿qué es más importante? ¿La economía o la salud de la población? Y ahí no hace falta que conteste nadie, ni el público, ni yo, ni nadie. Lo que yo estoy diciendo es tan obvio que lo más importante es la salud de la población, o que la salud de la población debe privilegiarse por encima de la economía, que no me voy a tomar ni la molestia de contestarlo. Ni de contestarlo yo, ni de esperar a que nadie me conteste, porque yo sé que todos van a estar de acuerdo conmigo en que lo principal es privilegiar la salud de la población. Bueno, eso sería otra pregunta retórica, ¿sí? Otra forma de la pregunta retórica, cualquiera de las dos. O bien, que la pregunta queda sin respuesta, pero porque se sobreentiende que la respuesta es muy obvia, ojo, tiene que ser porque se sobreentiende que la respuesta es muy obvia, no dejan preguntas colgando ahí porque son retóricas, no. O bien porque yo mismo voy a contestar a continuación en el texto, ¿sí? Bien, esos eran los dos recursos argumentativos que nos habían quedado colgando de la clase pasada. Así que rapidito ahora trataría de explicar el tema de contraargumentación, ¿sí? Bien, la contraargumentación suele ser una parte del texto argumentativo y tiene que ver con que, además de aportar yo todos los argumentos en favor de mi hipótesis, muchas veces reservo una parte del texto también para aportar ejemplos o argumentos contrarios a la hipótesis opuesta. Esto es importante especialmente en esos temas en los que solamente caben dos hipótesis posibles, ¿sí? Yo estoy a favor de la pena de muerte o estoy en contra de la pena de muerte. Ya está. Entonces, si un tema como ese solamente habilita esas dos opciones, casi que todo lo que yo pueda decir para demostrar que la hipótesis contraria está equivocada es un argumento en favor de mi hipótesis al mismo tiempo. ¿Se entiende? Porque si solo hay dos hipótesis posibles y yo logro demostrar que la otra está equivocada, me va a quedar una sola, que es la mía. Entonces la mía debe ser la correcta porque la única otra que existe está mal. Esto es muy habitual en la política argentina. ¿Por qué? Porque en la política argentina no importa si a las elecciones se presentan 2 partidos, 3, 5, 15, los medios de comunicación siempre hablan nada más de 2. Entonces, si nada más hablan de 2, en la cabeza de la gente solo existen 2. Por lo tanto, buena parte de la campaña política de los últimos años se trató no de mostrar que mi candidato era el mejor, sino de mostrar que el otro era peor, ¿sí? En ese caso, la contraargumentación tiene un rol protagónico en todo lo que es la política argentina. Yo diría que casi desde la vuelta a la democracia, que es de lo que yo viví política en Argentina, fue una estrategia demasiado común, lamentablemente, porque es una estrategia muy triste. Pero siempre entonces la idea es, capaz que porque nuestros políticos no son muy buenos, capaz que porque no son muy buenos, entonces es muy difícil convencer a alguien de que mi candidato es el mejor del mundo. En cambio sí es muy fácil convencerlo de que el otro es horrible, ¿sí? Porque hay muchísimos argumentos en general para mostrar que el otro es horrible. Es más, para hacer que la gente tenga miedo del otro y en ese sentido vote al mío, ¿sí? Eso es contraargumentación.
contraargumentación de la peor, ¿no? También podemos hacerlo un poco mejor. Vamos a tratar de hacerlo un poco mejor. Bien, entonces, principalmente para textos escritos, para textos que no son una discusión, como digo, sino un debate en el que los tiempos están pautados de antemano, o una polémica entre dos escritores que polemizan a través de sus textos, ¿sí? Es muy importante que yo me anticipe a los argumentos de mi oponente, que yo tenga todo el tiempo en mente cuáles son las fortalezas de su argumentación para poder anticiparme e ir respondiendo de antemano, ¿sí? Una estrategia genial en un debate podría ser justamente, como pude prever cuáles eran los argumentos de mi oponente, refutarlos antes de que él los diga. Hay un ejemplo muy raro que les voy a aportar, es un ejemplo muy raro, pero que se da en la película 8 millas de Eminem. ¿Vieron que los raperos hacen estas cosas que ahora acá llaman batallas de gallo? Que son algo así como la payada de contrapunto de los gauchos, parece, pero con otro ritmo musical. Donde se contestan mutuamente rimando, improvisando las rimas. Bien, en la película, obviamente, esto forma parte de la ficción, ¿no es cierto? En lo que sería la batalla final para que el protagonista se consagre ahí como un gran rapero, Eminem tenía que enfrentar ahí al final boss, al mejor de todos los del barrio, y se le ocurre, descubre, creo, ahí intuitivamente descubre lo que es la contraargumentación, ¿sí? Entonces, en su texto lo que va a hacer es prever todo lo que el otro va a decir y decirlo él antes, de modo que el rival se quede sin nada que decir, no se le ocurre nada, porque todo lo que él pensaba decir ya lo dijo el otro en el turno anterior, ¿sí? Bien, ahora cuando yo preveo estas cosas, cuando yo preveo cuáles podrían ser los argumentos de la otra hipótesis, tengo dos opciones. La mejor es lograr refutarlos de antemano. Es decir, yo sé que alguien podría decirme esto, esto, esto y esto, y proponer un argumento que parece contrario a mi hipótesis, ¿sí? ¿Pero para qué? Para, a continuación, demostrar que ese argumento carece de validez. Eso sería justamente refutarlo, demostrar que no es cierto, ¿sí? Que no es correcto. Esto a veces se puede hacer y a veces no, porque a veces los argumentos contrarios a nuestra hipótesis sí son correctos. Es decir, por más que nosotros estemos convencidos de que nuestra argumentación es correcta, de que nuestra hipótesis es la mejor, no podemos ser tan ciegos de no ver que puede tener puntos en contra. Entonces, lo que yo pueda refutar, obviamente lo voy a refutar, pero también tengo que pensar que va a haber argumentos que no voy a poder refutar. En ese caso, el recurso argumentativo que corresponde es la concesión. Yo voy a conceder que parte del argumento contrario es correcto. Y a continuación, en vez de demostrar que no es correcto, como hago en la refutación, voy a proponer un argumento que sea más válido, que yo considere que aunque ese otro argumento contrario es correcto, hay argumentos de mayor peso, de mayor valor, que apoyan mi hipótesis, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de cada uno para tratar de que quede más claro y les prometo que ya vamos cerrando. Pusimos hoy el ejemplo, ¿estoy a favor de la pena de muerte o estoy en contra? Bien, vamos a suponer que yo estoy en contra. Y en una contraargumentación digo, yo sé que algunos van a decir que si se aprueba la pena de muerte
va a disminuir el delito en Argentina. Esto no es cierto. Las estadísticas en todos los países donde existe la pena de muerte nos muestra que no solamente no hubo una reducción de la criminalidad, sino que en muchos casos se observó aún un aumento. ¿Está bien? Eso sería una refutación. Incluir un argumento contrario a mi hipótesis para mostrar que no es correcto. ¿Qué sería, en cambio, una concesión? A ver, yo puedo decir, algunas personas me van a decir que alguien que es condenado a prisión por una violación está demostrado que en un alto porcentaje, cuando recupera su libertad, reincide, o sea, vuelve a cometer el mismo delito. Esto estadísticamente es correcto, está bastante demostrado, y yo no puedo refutarlo, no puedo decir que no es cierto, porque es cierto, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es decir, esto es verdad, pero, y entonces ahí incluyo el argumento que yo considero que tiene mayor validez. Por más que sea que solamente un 30% de esas personas se recuperan, no vale la pena perdonarle la vida a todos para recuperar aunque sea al 30% o al 40% o aunque sea al 10%. ¿Hay que matarlos a todos por un porcentaje que reincide? Ahí use también una pregunta retórica. ¿Hay que matarlos a todos? ¿Sí? Estoy matando un montón de gente que potencialmente no reincidiría. Bien, entonces ahí lo que estoy usando es una concesión. Concedo que el argumento del otro es correcto, pero le opongo un argumento mío que considero que tiene más validez. Bien, chicos, creo que hoy ya los mareé demasiado. Cualquier cosa que no les haya quedado claro, que quieran preguntar, como siempre les digo, me preguntan por acá o me preguntan por el Classroom, ¿sí? Nos vemos, cuídense mucho.